Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios asuntos de actualidad y para ello nos acompaña en plató Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa de actualidad de los que hablar, pero uno de los que más le preocupa a la sociedad, a la ciudad de Guadalajara y a la provincia, son esas medidas de nivel reforzado de la capital y de otros muchos pueblos, también de la provincia de Guadalajara, algo que genera un cansancio generalizado en la sociedad y un cierto enfado, por decirlo de alguna manera, de algunos sectores. La verdad es que los datos en la provincia de Guadalajara y en la parte de Madrid que limita con Guadalajara son muy malos, tanto en el nivel de propagación de los contagios, en la incidencia acumulada, como también en el nivel de presión hospitalaria. Cuando hablamos de presión hospitalaria estamos hablando de personas que ingresan, que están en el hospital, que a veces pasan a la UCI y que algunos lamentablemente fallecen. Y por tanto estamos hablando de vidas humanas, de vecinos y vecinas nuestros, de personas quizá más vulnerables que nosotros, aunque también fallecen muchos jóvenes y los gobiernos podrían elegir entre mirar hacia otro lado o hacer caso a los expertos, a los que saben realmente de esto. Y todos los gobiernos en el mundo, el de España, el de Alemania, el de Francia, el de Reino Unido, el de Estados Unidos, todos menos el de Brasil, han decidido hacer caso a los expertos, aunque no guste. Y dentro de España igual, todos, independientemente de quién gobierne, Feijóo en Galicia o Mañueco en Castilla y León, cualquiera de cualquier partido, toman las mismas medidas, todos menos Madrid. Se puede decir que solamente hay dos excepciones, que son Bolsonaro y Ayuso. Y probablemente tenga más aplausos y coseche más votos aquellos que deciden mirar para otro lado que los que deciden tomar medidas. Pero creo que la obligación ética es anteponer la vida de la gente a una estrategia electoral o a ser querido. Yo le pido a los gobiernos, yo no formo parte de ninguno, pero le pido a los gobiernos que lo que tienen que hacer es anteponer la salud de sus ciudadanos, aunque no le guste a la mayoría o aunque reciban insultos por hacerlo. Bueno, esto es lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha, esto es lo que se está haciendo ahora en Guadalajara. Los datos ahora son muy delicados, hay mucha presión hospitalaria, no podemos arriesgar más que esto siga subiendo y que no se pueda atender a la población que está allí y, lógicamente, los sectores perjudicados, que nos duelen muchísimo, porque todos tenemos amigos, todos tenemos familia que vive de la hostelería, por ejemplo, y que lo están pasando muy mal. Y nos duele, pero a estos sectores lo que hay que hacer es compensarles, y más de lo que se está haciendo incluso. Eso es lo que piden desde la hostelería. No niegan que ha habido ayudas por parte del Gobierno regional y de otras administraciones provinciales y municipales, pero piden ayudas directas básicamente al Estado, porque es cerrar de hoy para hoy. Y hay muchos hosteleros que llevan un año con esta situación. Es muy difícil aguantar un negocio y puestos de trabajo así. Somos muy conscientes de lo que están sufriendo y de que no se lo merecen, pero los expertos nos dicen que esas son las medidas que hay que tomar, que los lugares donde nos quitamos las mascarillas es donde hay más peligro de propagación y de contagio, y por tanto hay que atender a lo que dicen los expertos. Lógicamente las medidas hay que tomarlas, pero hay que darles más ayudas. Y desde luego el Gobierno de Castilla-La Mancha es de toda España el gobierno que más ayudas ha dado a sus empresarios, a los sectores perjudicados por las medidas. Por cierto, el de Madrid es el que menos, que de esto no se habla, que Madrid es el que menos ayudas da y Castilla-La Mancha, según dice el propio Gobierno de España en sus datos que están publicados, el que más. Y aún así yo entiendo que hay que seguir haciendo más porque se lo merecen, porque están sufriendo y porque son un sector muy importante en nuestra región, en nuestra provincia. Pero tenemos que tomar decisiones, porque no tomar decisiones, mirar para otro lado, sería como imponer la ley del más fuerte, que cada uno haga lo que quiera, no tener solidaridad, no tener sensibilidad hacia los demás. Y vivir en un Estado de Derecho, en una democracia, en una comunidad, significa que todos nos protegemos unos a otros. Por tanto, tenemos que tomar medidas, los gobiernos tienen que tomar medidas para salvar vidas, para proteger la vida y para intentar que no haya tantos enfermos, pero lógicamente hay que incrementar el nivel de ayudas. El Gobierno de España ha aprobado un importante paquete, el de Castilla-La Mancha también, muchos ayuntamientos, pero hay que seguir avanzando en esa medida porque los hosteleros comprendemos sus críticas perfectamente. Por cierto, diferencia las críticas que hace el sector de la hostelería y los sectores más perjudicados por las medidas, que son razonables, de las que hacen algunos partidos que un día
echan en cara al gobierno el número de fallecidos, le echan la culpa de no tomar medidas y al día siguiente, cuando se toman medidas, que son las que dicen los expertos, no las que por capricho se quieren tomar, porque ningún dirigente político quiere cerrar un bar o un restaurante, todo lo contrario, queremos tenerlos abiertos, pero cuando se toman esas medidas también te las echan en cara. Bueno, frente a la estrategia, frente a aquellos que anteponen los votos o los aplausos, yo creo que lo decente, lo ético, es anteponer la protección de la salud. Y eso sí, todo tipo de ayudas y todo tipo de medidas para proteger a estos sectores vulnerables que lo están pasando mal y que nos duele de corazón. ¿Cómo le explicamos, señor Bellido, a un ciudadano de Guadalajara o de algún municipio del corredor del Henares, que según los datos oficiales tenemos una tasa de incidencia en la provincia muy similar a la de la Comunidad de Madrid y aquí llevamos cerrados desde Reyes y ahí están abiertos? Sí, bueno, pues las medidas que se toman en Guadalajara por el grado de incidencia que hay son las mismas que se tomaron en Galicia hace un mes, las mismas que se tomaron en muchas ciudades de Castilla y León cuando el nivel de incidencia acumulada es alto, es decir, cuando la propagación está disparada y hay mucha gente que se está contagiando y eso puede significar poner en peligro su propia vida o la de sus familiares. Los gobiernos, todos los gobiernos toman medidas. Aquí y en cualquier lugar del mundo, en Alemania, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, han estado meses cerrados los restaurantes y los bares. La única excepción es Brasil y la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no he venido aquí a criticar a la Comunidad de Madrid. Creo que esa opción no es la mejor. Yo la respeto, pero creo que no es la mejor. Lo que sí que digo es que la presión hospitalaria que tenemos en Guadalajara es parecida a la que tienen los hospitales más próximos a nuestra provincia de la Comunidad de Madrid, pero aquí se ha tomado la decisión de hacer caso a los expertos y de no mirar para otro lado con el único objetivo de salvar vidas. Como también queremos salvar la economía, tenemos que hacer más ayudas y vamos a hacer todo lo posible porque desde el Gobierno de España, de Castilla-La Mancha y de los ayuntamientos lleguen más ayudas a los sectores que lo están pasando mal. Hay otros dos asuntos de actualidad que sí me gustaría hablar con usted de manera breve antes de terminar esta entrevista. Uno de ellos tiene que ver con una buena noticia, nombramiento de una consejera como parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de aquí, de Guadalajara, Bárbara García Torijano, que ha supuesto a su vez más movimientos dentro del partido y que Sonsoles Rico hoy toma posesión de su cargo en la Diputación como vicepresidenta. Sin duda una vuelta de tuerca dentro del partido, pero buenas noticias para Guadalajara, que adquiere más peso en el Gobierno regional. Una magnífica noticia para la provincia de Guadalajara y para Castilla-La Mancha, porque Bárbara García Torijano es todo corazón, pero también un enorme talento político y va a ayudar desde la responsabilidad que le ha encomendado el presidente García Page a aquellas personas que más lo necesitan, que son las políticas sociales, las personas que tienen discapacidad, nuestros mayores, por supuesto también aquellos que están en situación de pobreza, los niños y las niñas que necesitan un amparo, una protección del esfuerzo de solidaridad de las administraciones y de las personas. En definitiva, Bárbara lo va a hacer muy bien y eso efectivamente, como decía, significa que Sonsoles Rico, que hasta ahora ha sido la delegada de Igualdad y es la alcaldesa de Villanueva de la Torre, le va a sustituir en la Diputación como vicepresidenta. Sonsoles Rico es una mujer extraordinaria a la que admiro y quiero mucho, que además tiene en fin, el enorme mérito de haber asumido la alcaldía de Villanueva en unas circunstancias muy difíciles, que está haciendo un gran trabajo, que tiene un talante maravilloso para ser vicepresidenta de la Diputación y estoy convencidísimo de que junto con José Luis Vega, presidente de la Diputación, y el conjunto de compañeros y compañeras que están en la Diputación lo va a hacer muy bien. El otro tema no es tan amable, es más de ruido político, por así decirlo, y tiene que ver con esa polémica con la que llevamos toda la semana de ese presunto viaje, supuesto viaje para algunos partidos del presidente Emiliano García Page a Canarias. Le pudimos ver el viernes en los servicios informativos de esta casa compareciendo con el propio presidente de Canarias. Ha pedido hasta una comparecencia en el Congreso. El presidente de Castilla-La Mancha fue a Canarias a firmar un convenio y a otros 3 actos en 48 horas. ¿Por qué fue a firmar un convenio en Canarias? Porque el Gobierno de España, con unos recursos europeos, ha decidido unir a 2 comunidades para que hagan convenios de colaboración. Bueno, pues a Castilla-La Mancha le ha tocado con Canarias, no porque lo haya buscado Castilla-La Mancha, sino porque así lo ha decidido el Gobierno de España. Bueno, pues había que firmar ese convenio, las Cortes aprobaron la firma de ese convenio que se decidió que se hiciese en Canarias y el presidente ha ido a trabajar, a representar a Castilla-La Mancha, insisto, en un viaje de 48 horas, 3 actos. Es paradójico, es contradictorio de que algunas personas que lo critican son las mismas que se han saltado el confinamiento no para ir a trabajar, sino para ir a desayunar
con la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Gente del Partido Popular de esta región ha ido a mítines cuando no está permitido. Uno puede moverse a ir a trabajar a otra comunidad autónoma. Todos los presidentes autonómicos lo van a tener que hacer porque en el sistema este de convenio pues van a tener que firmar el convenio en alguna comunidad. Pero el próximo lunes yo he invitado al presidente de la Asamblea de Madrid y al presidente de la Asamblea Legislativa de Castilla y León a que vengan a Toledo porque vamos a hacer unos actos conjuntos de impulso o de reconocimiento pues del levantamiento comunero que se cumple el 5º centenario. En definitiva, para trabajar se puede uno mover y debe hacerlo. Las críticas a Paje pues responden a otros intereses, a intentar desprestigiarle, a intentar ensuciar su imagen y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Desde hace algún tiempo, lamentablemente, todo vale. Yo creo que es un deterioro de la ética política porque todo vale para menoscabar la imagen de una persona honesta que jamás se saltaría el confinamiento porque todo lo contrario, está muy sensibilizado y está haciendo siempre caso a lo que dicen los expertos, a pesar de que muchas veces le critican y le insultan por las medidas que tiene que tomar, pero siempre antepone proteger la salud a cualquier otro interés, incluso electoral. Y bueno, pues yo lo que lamento es que el Partido Popular esté en esta escalada que francamente degrada la actividad política y que intenta confundir a la población. Pues de momento lo dejamos aquí, este pequeño repaso por la actualidad. Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en la provincia de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes del resto de temas que vayan surgiendo. Un verdadero placer, muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad del día.